El aula de clase y el salón estaba vacío, el de clase, pero el salón especial de debates, como si fuera el Congreso de una nación, estaba que no cabía la gente. Pues en ese escenario ya muchas veces se habían presentado grandes eventos en los años 70 de ese plantel, donde muchas veces el poeta Eddie Muriel Robinson Ferreira empezó su libro Odas de Arena, y donde habla de un Jesús socialista y habla de que la policía, aunque no todos los problemas de la sociedad pueda resolver, es una institución social efectiva y necesaria en toda sociedad civilizada. Ahí mismo, desde esa ventana, el poeta Ferreira había creado su libro Odas de Arena, pero en ese escenario que quedaba debajo del salón del poeta, en ese mismo escenario donde se presentaron el Visco Vargas, quien llegó a ser, ese joven estudiante llegó a ser la mano derecha de Gustavo Castillo García. Se presentaron Gayor Orlando, el Carite Muera, Morales Augusto, el pintor Joaquín Ariza. Se presentaron todos los estudiantes de literofilosofía del profesor Ferreira. Se presentaron en ese salón para escuchar el debate entre el burro y el Caremuela Morales Augusto. Se iban a enfrentar en debate, iba a ser cronometrizado por la niña ricachona política que quería ver los sufrimientos del pueblo y querían exponer. Este salón estaba atestado, este salón de conferencia, y estaba atestado porque ahí una vez en un acto cultural se presentaron el Visco y Arana interpretando de Cheo, interpretando de Piero, interpretando las canciones protesta de la época de Pablos Gallinazus y de los niños de los techos de cartón, y la rubia y la morena de los cantantes venezolanos. Y el salón estaba atestado ahora para un debate, no para un acto cultural, pero sí para un acto político. Y querían hablar sobre los políticos actuales. Y se atrevió a decir el Corroncho: si nosotros perteneciéramos a una clase social determinada, y nuestra clase social está siendo arruinada, destruida. El caso de Simón Bolívar, por ejemplo, decían y así hablaban estos estudiantes que nadie daba un peso por ellos, pero el profesor Ferreira los había rescatado con la clase de literofilosofía, y hoy estos estudiantes hablaban así en este salón, en pleno debate. Yo considero que si nacieses de la denigración de la monarquía, unas clases subyugadas, y entre esas estaba la clase del libertador, debería esa clase, poco a poco, al verse arruinada, dar un giro perfecto y levantarse. Es el caso que le pasaría a las burguesías en nuestros sistemas capitalistas actuales. Son los que están muchas veces en el poder quienes dan el vuelco a un nuevo sistema económico para salvar su situación. Y eso lo hizo el libertador. Pero habían en juego otros esclavos e indios
no reinas indias, las reinas las habían en la monarquía. Y de esa monarquía disgregada, corrupta y saqueadora, había pasado a una aristocracia, y de esa aristocracia pasó a una feudalista aristocracia burguesa, y de ahí nació una burguesía con todos sus encantos y toda su prosperidad, pero que poco a poco esa misma clase se denigra y da paso a los países en anarquía. Y había llegado el tiempo de los 70, se hablaba el burro. Oye, burrito, pero ya tú no rebusas una casa, ya yo me metí en marihuana y ahora hablas así, malo. Y usted, al ver que su clase social está siendo destruida, están siendo arruinados los que vivían en prosperidad, entonces el Libertador se une a la demás causa para lograr una independencia. Lo mismo hizo aquel caudillo Galán para luchar contra la denigración de la clase que dominaba. Pero el caso es que usted, profesor Ferreira, que está de mediador, y lo señala usted, que dijo que en la próxima clase nos hablaría de los hombres varones de puñal, y que esos hombres varones de puñal serían los que se conocerían hoy en día como sicarios. Y esa clase no las tiene pendiente, profesor. Pero yo ahora en este enfrentamiento con el Caremuela, le digo al Caremuela que qué haría si él perteneciera a uno de estos bandos. Seguramente algunos se irían con las canciones de Piero, viejo mi querido viejo, los americanos, para los gallinazos aparecerían los techos de cartón del venezolano, Cheo y Cheito, la rubia y la morena, pues eran los que se presentaban en estos actos en ese colegio maravilloso y legendario donde había iniciado el profesor Ferreira su poema Odas de Arena. Y si esto sucede, quiere decir, perdón profesor, una moción de intersección. Yo quiero una moción de intersección para yo poder hacer una moción de desarrollo. Oh, qué bien hablas tú. ¿Cuál es tu nombre? Profesor, yo soy el Caremuela Morales, que soy el contrincante del burro que está hablando. Bueno, continúo, procedamos a la moción de intersección y de desarrollo, Morales. ¿Qué quiere decir, muchacho? Profesor, yo quiero decir lo siguiente. Si estamos en pleno año escolar y ya somos capaces de debatir como si fuéramos congresistas, yo quisiera decirle que existe una clase que produce y se llama clase trabajadora, y que esa clase trabajadora no recibe del 100% de la producción nacional los recursos que debe recibir para vivir honestamente y dignamente, sino que de todo ese capital recaudado por la clase dominante llamada burguesía, comercio, industria, etcétera, etcétera, la clase trabajadora solamente recibe un 15% y el 85% va a esas clases denigradas. Y entonces cuando se levantan, y así se levantaron en el pasado, la clase campesina con Galán, que era tan grande como Simón Bolívar para la clase campesina, y que hoy en día se llaman guerrillas. Entonces, el otro bando serían el que le pasó al doctor, por ejemplo, en los años ahora modernos, Álvaro Uribe Vélez, derechista. Pero como estamos viendo que existe un sistema económico superior y donde se ha dicho que felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, entonces podremos comprender a los sicarios de la época de la política judía. Estos sicarios de la época de la política judía en griego significaba varones de puñal. Y los mayores varones de puñal en hebreo iban a traducirse en una palabra que vendría siendo la palabra sicario, que se las dejaré de tarea para que busquen en los diccionarios hebreos
¿Qué significa sicario en el antiguo idioma hebreo de la época del Nazareno, cuando apareció el arameo, que era el hebreo más desarrollado que el que hablaron Abraham y Moisés? ¿Y por qué más desarrollado? Porque el nazareno, a quien se le dice de Nazaret, pero que nació en Belén, resulta que hizo su vida pública y pasó mucho tiempo de niño en Galilea. Y al pasar en Galilea, Galilea era el centro, el puerto donde llegaba toda la cultura mundial, se diría hoy en día. Y de ahí el hebreo se desarrolló tanto hasta convertirse en arameo. El arameo es el hebreo antiguo, mucho más pulido, mucho más desarrollado y con mucho más intercambios lingüísticos y giros lingüísticos que permiten un idioma más suelto, que es el que hablan un 70-80% de los judíos actuales. Y esta política antigua de judíos en el poder trajo a los varones de puñal, que vendrían siendo los sicarios de hoy en día del siglo XX. Un aplauso para ustedes, los debatientes, pero también pedimos un aplauso para el profesor Ferreira, que intervino y nos hace esta aclaración de los sicarios de hoy en día, que ya existían en época de la política judía. Por lo tanto, queridos estudiantes, le queda la tarea: ¿qué significa sicario en hebreo? Y continuaremos en la próxima, porque el profesor Ferreira necesita ir a descansar un rato después de leerse 60 libros para poder decirle estas cuantas palabras. Y un aplauso para la política nacional colombiana y la política mundial judía.